Continuamos con las grandes figuras que han desarrollado el planteamiento de que la hispanidad fue algo importante, nada parecido, nada relacionado con las campañas de desprestigio que se han desarrollado desde el mundo anglo y desde nuestros enemigos de Francia, Holanda, etcétera, durante el siglo XVIII, XIX y seguimos en ello. Seguimos con esas campañas de descrédito respecto a la gran obra que fue la hispanidad. Eh, Hoy vamos a tocar el personaje de Ricardo Levene. Ricardo Levene nació en Argentina, en Buenos Aires, en el año 1885 y murió en 1959. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y de la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Presidió la Academia Nacional de la Historia y el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Historia del Derecho. Como historiador, el doctor Levene ha contribuido con vigorosa personalidad a la clarificación de la historia de nuestra patria y la historia de Argentina. Me refiero a nuestra patria, la hispanidad. Cuando hablo de patria, hablo de hispanidad. Así como a la mejor apreciación de los problemas históricos latinoamericanos, interamericanos más bien, y del periodo hispanoamericano anterior a la independencia de América. Bajo los auspicios de la Academia de Historia dirigió la colección Hombres representativos de la historia argentina, en la que se publicó su biografía o la biografía de Mariano Moreno. Recibió el Gran Premio Nacional de 1921 y también el Premio de la Raza que concede la Academia de Historia de Madrid, donde ya han aparecido dos de sus más importantes obras: La cultura histórica y el sentimiento de la nacionalidad e historia de las ideas sociales argentinas. En fin, como ven ustedes, este personaje tiene un merecido currículum de académico, profesional, como figura destacada que defiende la verdad histórica, la realidad de lo que fue la hispanidad. No era un hombre cualquiera, ni un hombre que opinaba a humo de paja, sino un hombre que cuando hacía una afirmación respecto a un hecho histórico tenía detrás un montón de fuentes y de pruebas que lo testimoniaban. Su libro fundamental, del que hoy vamos a extraer algunos párrafos, que leerá uno de nuestros compañeros, es Las Indias no eran colonias, ni eran factorías, sino provincias, reinos, señoríos, repúblicas. Es decir, en el sentido etimológico de república, es decir, gobiernos que, pese a estar en una monarquía o diríamos bajo la inspiración monárquica, funcionaban como gobiernos del pueblo. Porque realmente era eso. Las monarquías austrias y en cierta manera borbónicas, aunque ya cambiaron un poco el paradigma, respondían a el respeto a la forma de autogobernarse como si fueran comunidades de gestión, comunidades de gobierno, bajo los virreinatos y bajo los gobiernos que allí se ponían en representación y encomienda del rey, de los reyes. Como es este personaje un gran jurista, la defensa fundamental de que las Españas no eran colonias, sino eran provincias, lo establece en base a los textos jurídicos que rigieron el funcionamiento de aquellos territorios hispánicos en base a las leyes de Indias, en base a la inspiración de la Escuela de Salamanca, que tantas veces estamos aquí repitiendo en una especie de pedagogía de la repetición, porque
una cosa que se repite, evidentemente en este caso con fundamento, queda impreso en las mentes de la gente, y eso es lo que tratamos de hacer con esta serie de programas, repetir la idea confirmada y configurada en base a documentación y textos históricos y personajes que lo han historiado, de la hispanidad en el mundo y lo que fue y representó esa hispanidad como defensa de la dignidad humana allí donde estuviera, allí donde sus pies colocaran su dominio civilizatorio. Pasamos a oír la lectura de nuestro compañero de algunos párrafos de este gran libro, Las Indias no eran colonias, de Ricardo Levene, para hacer algún comentario si viene al caso. Las Indias no eran colonias, según expresas disposiciones de las leyes, porque fueron incorporadas a la corona de Castilla y León, conforme a la concesión pontificia y a las inspiraciones de los reyes católicos, y no podían ser enajenadas. Porque sus naturales eran iguales en derecho a los españoles europeos y se consagró la legitimidad de los matrimonios entre ellos. Porque los descendientes de españoles europeos o criollos, y en general los beneméritos de Indias, debían ser preferidos en la provisión de los oficios. Porque los consejos de Castilla y de Indias eran iguales como altas potestades políticas. Porque las instituciones provinciales o regionales de Indias ejercían la potestad legislativa. Porque siendo de una corona los reinos de Castilla y León y de Indias, las leyes y orden de gobierno de los unos y de los otros debían ser los más semejantes que se puedan. Porque en todos los casos que no estuviese decidido lo que se debía proveer por las leyes de Indias, se guardarían las de Castilla conforme al orden de prelación de las leyes de Toro. Porque, en fin, se mandó excusar la palabra conquista como fuente de derecho, reemplazándola por las de población y pacificación. Una era la estructura institucional de Castilla e Hispanoamérica, con sus inevitables diferencias geográficas, raciales e históricas, la trabazón de las instituciones que integran en conjunto el sistema jurídico y político de una época. Diferencias que se impusieron la necesidad de reconocer a las autoridades ultramarinas la suprema potestad legislativa territorial que fue elaborando con el nuevo derecho indiano la personalidad de sus distintos políticos. Y uno fue el proceso emancipador desarrollado sincrónicamente en el inmenso escenario de América hispánica durante el periodo anterior a 1810, que culmina con la Revolución por la Independencia. Se proclama bajo la influencia de las teorías de escritores de España y de Indias principalmente, y se cumple de acuerdo con los principios del derecho revolucionario, triunfante entonces en la península. De ahí la conclusión de que España ha formado política y jurídicamente de estas provincias reinos, dominios o repúblicas indianas, que no eran colonias o factorías según las leyes, nacionalidades independientes y libres. El sincronismo de estos acontecimientos, la expulsión de los moros de Granada y la revelación a la conciencia de Europa de un continente, la reconquista que terminaba y el comienzo o su prolongación en la conquista, o mejor, la pacificación de las Indias, no es el encuentro fortuito de dos corrientes de sucesos humanos, sino cumplimiento que llevaron a cabo los reyes católicos de una misión precursora y esclarecedora del sentido histórico de España. Al cerrarse el ciclo de la Baja Edad Media, los reyes afianzaron el régimen federativo dentro de la unidad peninsular y la concepción política estatal que reunía en ellos toda autoridad en oposición a la concepción de los señoríos. Con el acuerdo personal y el gobierno doble, Aragón mantenía sus tradiciones y Castilla su autonomía. Esta última llegó a disponer de grandes reservas, sobre todo en Indias, y se constituyó en el núcleo estructural de España. La reina Isabel, que elaboraba las grandes reformas políticas, legislativas, económicas y religiosas en su reino,
demostró manifiesta preferencia por los dominios indianos, así como también aspiraba a concluir en Marruecos la expulsión de los moros. La política fernandina del hábil rey aragonés, a quien Maquiavelo adoptó por modelo en El Príncipe, se orientaba a la hegemonía universal y a la formación de un dilatado imperio europeo. La política isabelina de la reina sabia de Castilla, cuya sangre procedía, entre otros, 2 siglos atrás, del rey Alfonso X, bien apellidado el Sabio, puso su alma en el inmenso ámbito de Indias y con ella sus grandes sueños. La reina Isabel es la inspiradora de ese nuevo y audaz derecho, eminentemente social, que es el derecho indiano. Poseía con sus vastos conocimientos en las ciencias nuevas y en las letras clásicas una definida vocación legista, puesta en evidencia en la reorganización del Consejo de Castilla, integrado ahora por teólogos y hombres de derecho principalmente, en la reforma de la administración de justicia que emprendió en persona. Más allá del descubrimiento y la población, destinados a fundar un gran imperio en Indias, tan dilatado que ante la imposibilidad material de contar sus dominios, el soberano se contentaba con llamarse rey de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir. La intuición de la reina Isabel se reveló genialmente, no en la extensión periférica de un orbe político, sino en su germen, en el plasma que conserva la sustancia vital que es la legislación de Indias, y a ella se deben sus primigenias y más puras creaciones institucionales. La organización del Nuevo Mundo comenzó antes de su descubrimiento, en las famosas capitulaciones firmadas por los reyes católicos y Colón, de 17 de abril en Santa Fe y el 30 del mismo mes y año de 1492 en Granada, 5 meses y días antes de que los navegantes españoles desembarcaran en tierra del nuevo continente. Por las primeras capitulaciones, los reyes católicos elevaban a Colón a la alta categoría de almirante, virrey y gobernador general de las islas y tierras firmes que descubriese, otorgándole esos importantes títulos alentadores, y le hacían merced de la 10ª parte de todas las mercaderías que se adquirieran, cláusula esta última que algunos autores han señalado como prueba del carácter comercial de la empresa. Pero ya en la capitulación de Granada citada se expresaba lo siguiente que trasluce claramente el espíritu misional del magno acontecimiento. En el nombre de la Santa Trinidad e eterna unidad Padre, Hijo e Espíritu Santo, 3 personas enteramente distintas e una esencia divina que vive e reina por siempre sin fin, e de su Madre, a quien nos tenemos por Señora e por abogada en todos nuestros fechos e honra e gracia suya, e del bienaventurado apóstol Señor Santiago, luz e espexo de las Españas, patrón e guiador de los reyes de Castilla e de León, e ansí honra e gloria de todos los otros santos e santas de la corte celestial, porque aún según puede el hombre cumplidamente conocer qué cosa es Dios, por el mayor conocimiento de nivel que puede haber, puédelo conocer leyendo e contemplando sus maravillas e obras e utilidades, e fizo e face de cada día. Pues que todas las obras por su poder son fechas, e por su saber e su bondad, nuestras e con nuestras gentes, ciertas islas e tierra firme de la mar Océana, se espera que con la ayuda de Dios se descubrirán e ganarán algunas de las dichas islas y tierra firme en la dicha mar Océana por vuestra mano e industria. Otras bulas posteriores, también obtenidas por los reyes católicos, dieron carácter propio al derecho público eclesiástico americano. Por la de 1501, el Papa cedía a los reyes de Castilla la renta de los diezmos. Poco antes de su muerte, la reina pidió al pontífice la autorización para erigir en la isla española un arzobispado y los obispos necesarios, pedido que fue satisfecho de conformidad, pero sin aludirse en la bula respectiva al patronato real. Muerta la reina, la gestión fue continuada por el rey Fernando. Se daba comienzo a la realización de un pensamiento político trascendente, el de extender al Nuevo Mundo la estructura legal de Castilla,
concepción de la igualdad de estados y de personas, por cuya virtud se llegó a una declaración de derecho para las Indias que no ha tenido equivalencia en la historia jurídica. La incorporación de las Indias a la corona de Castilla y León solamente, y no también a la de Aragón, es la consecuencia inmediata de las bulas pontificias en las que se concedía el dominio a los reyes católicos y a sus herederos y sucesores, los reyes de Castilla y León, concesión que a su vez era el resultado de la acción desplegada por la reina Isabel. Es la reina quien en primer término reconoció lo mucho que había hecho el rey Fernando en favor de la corona de Castilla, y eso destaca en su testamento. Los hechos grandes y señalados que el rey mi señor ha hecho desde el comienzo de nuestro reinado, aumentándose así el poder de la corona de Castilla. Especialmente, según es notorio, habernos su señoría ayudado, con muchos trabajos y peligros de su real persona, a colocar estos mis reinos, que tan enajenados estaban al tiempo que yo en ellos sucedí. Así se explican las provisiones posteriores conforme a las cuales las provincias de Indias se incorporaban a la corona de Castilla y León y no podían enajenarse. El Consejo de Indias se desprendía del Consejo de Castilla con la misma jerarquía y dignidades, y a los españoles de la península y de Indias se les reconoció iguales derechos. Ha debido ser sublime y patética la escena de la presencia ante los reyes católicos de los indios llevados a España a la vuelta del primer viaje. Llegó a Barcelona Colón, donde fue colmado de bienes y honores. Los reyes le hicieron, entre otros regalos, el obsequio de insignias y armas, de las mismas armas reales, castillos y leones. 7 indios llevaba Colón, los cuales, instruidos en la doctrina cristiana, fueron bautizados en un acto solemne con la presencia de los reyes católicos. Se mandó en las instrucciones del segundo viaje de Colón, según expliqué, que no sólo la conversión de los indios, sino también la consideración y el trato a quienes desde ese momento se declaraba como personas, sujetos de derecho, que debían ser considerados muy bien y amorosamente, castigándose mucho a quien les trate mal. En mérito a los gastos y perjuicios financieros que ocasionaba el descubrimiento, Colón envió indios a España después del segundo viaje para ser vendidos de acuerdo con la doctrina del estagirita, de que había siervos a natura por su corta inteligencia. Se autorizó su venta el 12 de abril de 1495, pero la reina Isabel, previa consulta de teólogos y letrados, ordenó que los indios no se podían negociar y que se enviasen libres a las Indias. Ya sabéis cómo por nuestro mandado tenedes en vuestro poder en secuestración o depósito a algunos indios, de los que fueron traídos de las Indias y vendidos en esta ciudad a su arzobispado y en otras partes de esta Andalucía, por mandado de nuestro almirante de las Indias, los cuales agora nos mandamos poner en libertad y habemos mandado al comendador Fray Francisco de Bobadilla que los llevase en su poder a las dichas Indias. En esta resolución dictada a impulsos de la reina Isabel, llamada con razón la madre de los indios, están los gérmenes de 2 leyes ejemplares de Indias, la que ordenaba que los indios no sean traídos a estos reinos, ni mudados de su naturaleza, aunque ellos quieran venir, y la que declaraba que los indios sean libres y no sujetos a la servidumbre, y que nadie fuera usado de cautivar indias de nuestras Indias, aun en guerra, aunque sea justa y hayan dado y den causa a ella. 2 grandes leyes de Indias, que honran a España como las anteriormente citadas, la que manda no hacer la guerra a los indios y la que afirma el matrimonio de españoles e indígenas. Pues que las Indias no eran colonia, sino parte integrante de la monarquía, sus reyes se obligaban a mantenerlas unidas, para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibiendo su enajenación, y en virtud de los trabajos de descubridores y pobladores, prometían y daban fe y palabra real de que para siempre jamás
no serían enajenadas. Algunas de las leyes eran pequeños cuerpos orgánicos y contenían un conjunto de disposiciones afines, aunque abarcaban materias diversas de gobierno. Señalo especialmente la importancia de esta legislación orgánica inicial, porque con las variantes necesarias que impusieron factores diversos, subsistió y, en definitiva, quedó incorporada a la recopilación de 1680. Podría decirse de ella que constituye el núcleo vital a cuyo alrededor fue vigorizándose y desenvolviéndose la legislación y gobierno de América. En efecto, una característica fundamental de las leyes de Indias es que emanaban de distintos órganos e instituciones. Además de la legislación general que dictaba el Consejo de Indias, se reconocía potestad a otros órganos políticos, judiciales, culturales. Los virreyes, audiencias, gobernadores, universidades, comunidades, ciudades y villas, hospitales y colegios dictaban en Indias ordenanzas y estatutos que requerían confirmación real, pero los procedentes de virreyes y audiencias debían ejecutarse de inmediato. En cambio, los propuestos por gobernadores, ciudades y demás comunidades no se podían aplicar sin previa aprobación del virrey o audiencia del distrito, debiéndose enviar también al rey para su confirmación. La palabra y la idea de colonia o factoría no se mencionan en las diversas recopilaciones de leyes de Indias ni en los tratados de los juristas de los siglos XVI y XVII. Y bien, pues de esta manera, Ricardo Levene introduce en un conjunto de 300 páginas aproximadamente el contenido de por qué las Indias no fueron colonias y desarrolla todo un despliegue de erudición respecto a los fundamentos jurídicos por los cuales en las compilaciones de leyes de Indias de Solórzano se venía describiendo cuáles eran las estipulaciones jurídicas que impedían que hubiera ningún tipo de atropello y que regulaban perfectamente y casi minuciosamente todos los detalles de aquel desarrollo de protección de indios, siguiendo el legado y el mandato de Isabel la Católica y el cumplimiento de dicho mandato por los diferentes reyes austrias. Posteriormente llegaron los Borbones e imprimieron un nuevo proceso distinto de, digamos, modernización para bien y para mal de aquellas partes de España que comprendían el conjunto de la hispanidad. El propósito de los Borbones ya era de otra manera, pues dar un desarrollo distinto de tipo económico, de una forma un poco más centralizada, bueno, bastante más centralizada, que dio lugar a determinados disgustos o desaprobaciones de los criollos que buscaban un nuevo espacio más amplio de libertad económica y de transacciones comerciales sin aduanas, sin aranceles. Desde ahí ya la cosa cambió. Pero en todo caso, Levene tampoco critica a los Borbones, porque consideraba que ese periodo también fue necesario para adaptar los tiempos a un nuevo periodo. El periodo desarrollado después de la Ilustración francesa y sus influjos del afrancesamiento también a las Américas, además de a España, con capomanes, con diferentes intelectuales de la época del siglo XVIII que pretendían llevar a España y también a las Américas una nueva forma más desligada del mundo escolástico, y ello para bien o también para mal, porque eso produjo una semilla de distanciamiento y de intento de crear
emancipaciones respecto a la metrópoli. Todo eso hay que valorarlo desde un punto de vista histórico, no solamente ideológico, sino como fundamento filosófico histórico y como raíz de una nueva época que a partir del siglo XIX se fue cuajando en aquellas tierras. Pero Ricardo Leven es respetuoso respecto a esa época y lo valora positivamente. En fin, con esto ya terminamos estos apuntes, estos esbozos de lo que fue Ricardo Leven y su obra respecto a la hispanidad.